Buenos días. En este video vamos a hablar sobre cómo exportar y cómo exportar una base de datos a un archivo de Excel y viceversa, cómo importar un archivo de Excel a una base de datos de SQL Server. En primera instancia, abrimos nuestro IDE Management Studio de SQL Server en nuestro panel de menú izquierdo de Object Explorer. Seleccionamos una base de datos, en este caso la de sucursal 1. Damos clic derecho, vamos a tareas, vamos aquí en exportar datos y nos muestra aquí la bienvenida al asistente de exportación e importación de SQL Server. Nos dice todo lo que realmente se realiza en este proceso. Damos clic en siguiente. Y para esto necesitamos algo que parte de dos lados, lo que es el origen del destino y el origen que va a recibir. O sea, lo que es básicamente de dónde se envía sus datos, o sea, esa base de datos, y a dónde se va a recibir. En este caso, nosotros seleccionamos aquí que va a ser el origen del destino en vía de SQL Server. Ya aquí por defecto me marcó el nombre de mi servidor detectando lo que es el nombre de mi equipo. La autenticación lo dejamos así por defecto porque estamos utilizando la autenticación por Windows. En caso de utilizar la autenticación por SQL Server, tendríamos que escribir nuestro nombre de usuario y contraseña. Lo dejamos así tal cual. Y ya aquí por defecto nos marca la base de datos que vamos a exportar. En caso de no ser así, nos deja elegir cualquier otra. Le damos aquí en sucursal 1, le damos en siguiente. Y aquí elegimos el destino, o sea, a dónde se van a guardar todos esos datos, o sea, la información de la base de datos. Entonces elegimos aquí Excel y seleccionamos aquí el archivo, o sea, la ruta donde se encuentra este archivo. Entonces, como no tenemos aquí ningún archivo de Excel, le escribimos aquí el nombre del archivo. Se va a llamar sucursal 1. Ya con esto va a tener el formato de Excel que es .xlsm. Le damos aquí en abrir y nos pone aquí la ruta. Y con eso aquí nos apuntó a la versión de Excel que es el 97 del 2003. Por la versión que tengo de SQL Server, que es la del 2020 o 2021 si no mal recuerdo, nos pone aquí otras versiones de Excel. Es de la 3.0, la 4, la 5, la del 2003 que tenemos ahí por defecto, las del 2007 al 2010, 2013 y 2016. En caso de ser otra versión, puedes solamente ponerte hasta la del 2010 o puede ponerte otra versión más para seleccionar, como la del 2018 o 2019. Yo lo voy a dejar con la del 2003 y dejamos esta casilla de verificación marcada, que es donde nos dice que va a mostrar todas nuestras filas que tienen, de nombre nuestras columnas, que son nuestros campos, pues nuestras tablas. Le damos en siguiente y aquí nos aparecen dos opciones. Uno que es copiar los datos, es decir, la información de una o más tablas o vistas. Y la otra opción es escribir la información específica
a través de una consulta. Nosotros lo vamos a dejar aquí, puede ser aquí, y si le damos siguiente nos va a aparecer para que copiemos ahí la consulta y se realice la exportación. Entonces lo vamos a dejar aquí, copia aquí la información de los datos de las tablas, le damos aquí en siguiente y aquí nos aparece para seleccionar qué tablas queremos importar, o en este caso si van a ser todas. Hay que tener mucho cuidado en esta parte si seleccionamos todas las tablas y vistas, porque puede ser que alguna tabla no esté creada, o sea, no existe en nuestra base de datos. En este caso yo solamente voy a seleccionar únicamente las tablas. Vamos aquí. Y aquí, ya todo lo que queda aquí de arenas para abajo no son tablas, son únicamente vistas. Aquí seleccionamos estas y es de este lado se ve cómo realmente se van a ver nuestras tablas en Excel, dado que el libro de Excel va a ser la base de datos y las hojas van a ser cada una de nuestras tablas que estamos aquí exportando. Vamos en el siguiente y aquí se ve. En caso de marquen estas advertencias es por algún tipo de dato que no está correctamente para Excel, sino simplemente lo dejamos aquí para que se convierta de acuerdo a cómo lo maneja Excel. Le damos en siguiente y aquí nos cuenta si realmente queremos que se corra inmediatamente o guardar el proceso cuando queramos volver a hacer otra vez, o sea, repetir el proceso de la exportación. Yo lo voy a dejar para que corra inmediatamente. El siguiente y ya nos muestra aquí el resumen de todo lo que acabamos de hacer para realizar la exportación. Le doy en terminar, finalizar y aquí ya empieza a cargar todo nuestras tablas para exportarlas, etc. Y aquí nos dice que fueron transferidos 682 columnas, 16 columnas, 4 columnas, 10 columnas, 17 columnas de cada tabla. En este caso, artículos, familias, líneas, marca. Ya le damos aquí cerrar. Abrimos nuestro explorador de archivos. Vamos aquí en nuestra carpeta respaldos. Y aquí está nuestro archivo de Excel. Y aquí vemos que ya está nuestra base de datos. Como decimos, ya aquí en nuestro archivo de Excel está nuestra base de datos y cada una de nuestras de las hojas de Excel son nuestras tablas. Y en la parte aquí superior, cada uno son nuestros campos con la información que tiene respectivamente cada tabla. Okay. Esto es la parte de exportación. Ahora vamos a ver cómo importar una base de datos, bueno, un archivo de Excel, perdón, a una base de datos. Vamos a crear aquí otra base de datos. Comando create database y le vamos a poner en este caso inventario. Inventario.
Le damos el comando. Ok. La base de datos inventario se creó exitosamente. Refrescamos aquí nuestro árbol de base de datos. Y vimos que ya se ha creado aquí nuestra base de datos inventario. Okay. Seleccionamos aquí nuestra base de datos inventario. Damos clic derecho, tareas, importar datos. De igual forma nos vuelve a mostrar la bienvenida del asistente de exportar e importar de SQL Server y nos explica aquí todo este proceso. Le damos en siguiente. Ahora, el origen del destino ya no va a ser SQL Server de donde se quiere importar, sino va a ser Excel, ya que vamos a agarrar de aquí el archivo de Excel que previamente ya está creado, porque ya debe estar nuestra carpeta de respaldos. Aquí está, subconsal 1. Le damos en abrir y la versión que es del 2003. Le damos aquí en siguiente y el destino, que es donde se va a importar toda la información que está del archivo de Excel a una base de datos de SQL Server. Seleccionamos aquí SQL Server. En cualquier otro caso, si lo queremos exportar para Access, bueno, de SQL Server a Access o de Access a SQL Server, también se puede realizar. Incluso se puede realizar a Oracle. También para que es un texto plano, es decir, un blog de notas y otros servicios por ahí que nos ofrece SQL Server. Seleccionamos ya nos pone aquí el nombre de nuestro servidor, que es el equipo, lo que usamos, que es la autenticación de Windows, la base de datos que ya nos la selecciona aquí, que es inventario. Le damos en siguiente. Vamos a que copie la información de una más tablas. Le damos en siguiente. Y aquí seleccionamos todo, que fue lo que exportamos anteriormente de SQL Server a Excel, un archivo de Excel. Ahora va a ser viceversa, va a ser del archivo de Excel a una base de datos SQL Server. Seleccionamos todo y aquí vemos cómo se ve de este lado para SQL Server. Vamos aquí en siguiente, vemos que corre inmediatamente. En siguiente, el resumen de todo lo que acabamos de hacer. Le damos en finalizar y aquí es donde está cargando el proceso de la importación de los datos del archivo de Excel a una base de datos SQL Server. Vemos que aquí pone varios datos de las columnas, algunos pues, o sea, porque las duplica en Excel. Aquí está de la tabla de artículos y algunas les puso el mismo nombre pero con signo de pesos, como que duplica los datos. Le damos en cerrar y ahora, para que veamos que realmente se importaron todas esas tablas por la información del archivo de Excel a esta base de datos de SQL Server inventario, damos clic derecho, vamos a actualizar, abrimos aquí, abrimos la carpeta de las tablas y vemos que aparecen todas nuestras tablas
que teníamos en el archivo de Excel, que eran las hojas, ahora están aquí en esta base de datos inventario. Ahora, ¿cómo podemos ver realmente que se ve toda esa información? Entramos a la base de datos inventario. Vamos a hacer una consulta. Y con esta consulta vemos que nos muestra toda la información que nos trajo de la tabla de artículos, que ahora está en esta base de datos inventario. Y esto es todo en proceso. De la misma forma se puede realizar la exportación como lo hicimos ahorita, pero se puede realizar con una consulta. En vez de copiar la información, diríamos que queremos escribir toda la consulta para que nos aparezca un recuadro. Colocamos ahí la consulta y de eso se va a hacer. Eso es todo.